Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Tórtora. Soy docente del curso Métodos Complementarios de Diagnóstico y voy a abordar el tema Ecocardiografía 1. Vamos a comenzar con algún recordatorio de los conceptos básicos de ecocardiografía. Recuerden que es un método complementario de diagnóstico por imagen, dinámico, que vamos a poder obtener morfología, función y hemodinámica cardíaca, que lo vamos a indicar fundamentalmente, el signo fundamental a nivel semiológico es la presencia de soplo, y también vamos a poder indicarlo frente a pacientes que presentan signos de bajo gasto cardíaco, de distensión abdominal con ascitis, disnea. Vamos a tener diferentes ventanas, que son los lugares de abordaje, los distintos sectores del corazón, y vamos a realizar diferentes cortes ecocardiográficos. Vamos a utilizar, en lo posible, un transductor de tipo sectorial. Vamos a comenzar esta presentación con esta enfermedad, que es una enfermedad cardíaca, una cardiopatía adquirida. La vamos a definir como una enfermedad degenerativa crónica de la válvula mitral. Afecta fundamentalmente a perritos de razas chicas, como pueden ser Schnauzer Mini, Caniche, Pinscher, Chihuahua, Dachshund. Y vamos a tener que es una enfermedad que se presenta a edades avanzadas o es una enfermedad de perros viejos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad degenerativa crónica de la válvula y necesita tiempo para desarrollarse, por lo tanto, se va a presentar fundamentalmente en perros a partir de los 8 o 9 años, fundamentalmente es a partir de esa edad. El signo semiológico principal de esta enfermedad va a ser la presencia de soplo en diferentes grados de intensidad. Y el signo clínico principal, que tiene que ver con el motivo de consulta, va a ser la presencia de tos o signos respiratorios como disnea, taquipnea. Pero fundamentalmente es la tos. También tenemos en cuenta que va a haber una serie de pacientes asintomáticos, ya que estamos hablando que estamos frente a una enfermedad cardíaca o una cardiopatía, y puede estar en ausencia de falla cardíaca congestiva. Por lo tanto, vamos a tener el signo semiológico, que es el soplo, pero sin la presencia de tos. También nos podemos encontrar con pacientes que tienen tos, pero si no tienen soplo, podemos pensar en otra enfermedad respiratoria, porque la condición para que podamos pensar o tener un diagnóstico presuntivo de esta cardiopatía es la presencia de soplo. Bien, vamos a graficar acá un corazón normal. Tenemos el atrio izquierdo, esta sería la válvula mitral, el ventrículo izquierdo. Cuando está lleno de sangre el atrio izquierdo, por una diferencia de presión, hay un aumento de presión en el atrio y disminución en el ventrículo, esa diferencia de presión hace que la válvula mitral se abra, esa sangre va hacia el ventrículo izquierdo. Cuando aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, la válvula mitral se cierra y se produce una apertura de la válvula aórtica, por lo tanto, la sangre es eyectada hacia la aorta, hacia el organismo. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad valvular mitral? Esa válvula deja de cumplir la función de cerrar herméticamente durante la sístole. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo está en sístole, parte de la sangre sale por la aorta, pero parte va a volver o regurgitar hacia el atrio izquierdo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que se van a formar lesiones en el endocardio valvular. Esto no solamente afecta a la válvula, sino todo el aparato valvular, como son el anillo valvular, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y fundamentalmente las valvas de la válvula mitral. Se forman pequeños nódulos que después empiezan a aumentar, a formar placas que empiezan a coalescer, y entonces esa válvula se empieza a encoger, a engrosar, y deja de cumplir ya su función de permanecer herméticamente cerrada en la sístole ventricular. Por lo tanto, se va a producir una insuficiencia de la válvula mitral, y esa regurgitación hacia el atrio izquierdo va a producir una turbulencia de sangre, y es lo que nosotros vamos a ocultar como soplo. Recuerden que el soplo es la pérdida del flujo laminar, es una turbulencia
que en este caso se produce por una falla en la válvula mitral. Entonces, esa sangre que vuelve hacia el atrio izquierdo hace que el atrio izquierdo empiece a aumentar el tamaño para acomodar el aumento de volumen dentro del atrio izquierdo. En un principio, esta enfermedad produce aumento de volumen. Luego, cuando empieza a aumentar la presión en el atrio izquierdo, empieza a traducirse hacia atrás a través de las venas pulmonares y empieza a aumentar la presión pulmonar y la presión hidrostática capilar, se forma congestión y también extravasación de líquido y podemos llegar al edema pulmonar, con signo de insuficiencia cardíaca izquierda, que es la tos. Por otro lado, esa dilatación del atrio izquierdo va a comprimir el bronquio principal izquierdo y puede producir una tos de tipo mecánico. ¿Sí? Ese soplo lo vamos a detectar en el ápice izquierdo, por detrás del codo izquierdo a nivel del quinto sexto espacio intercostal. Y es un soplo sistólico. En cuanto a los signos ecocardiográficos, vamos a observar la morfología y la funcionalidad de la válvula mitral, cómo vamos a encontrar las dimensiones del atrio izquierdo, cómo va a estar la función sistólica del ventrículo izquierdo, y vamos a poder determinar los cambios hemodinámicos a través de la modalidad Doppler. En este caso tenemos un eje largo de 4 cámaras. Vamos a observar el atrio izquierdo, fíjense la válvula mitral normal, es una válvula apenas delgada, que tiene un cierre perfecto, un cierre hermético, y fíjense en la válvula, en la enfermedad valvular degenerativa crónica, que tenemos esto, que es la válvula mitral, que está engrosada, ecogénica. La funcionalidad, tenemos una hipermotilidad de esa válvula. Podemos llegar a tener hasta una rotura de cuerda tendinosa, que las cuerdas tendinosas traccionan esa válvula hacia el ápice cardíaco para evitar el prolapso hacia el atrio izquierdo. Bueno, esas cuerdas también se pueden romper por la misma enfermedad y esa válvula prolapsa hacia el atrio izquierdo. Por otro lado, tenemos determinación de la función sistólica. En este caso, vamos a tener que, como hay aumento de volumen, es una sobrecarga de volumen en el corazón, vamos a tener que se va a producir una hipertrofia de tipo excéntrica, o sea que las miofibrillas se van a determinar, se van a disponer en serie. En general, la función sistólica está preservada o está algo aumentada. Recuerden, uno de los mecanismos compensatorios del corazón es aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener una función sistólica aumentada. En general, los espesores miocárdicos y los diámetros internos en un inicio de la enfermedad se encuentran normales. Solo en casos muy avanzados podemos tener aumento de estos diámetros camerales y la función sistólica puede deprimirse. Y acá tenemos esa consecuencia de ese fallo en el cierre de la válvula, un agrandamiento del atrio izquierdo. Podemos determinar las dimensiones del atrio izquierdo que van a estar incrementadas. A través del Doppler color vamos a tener un mosaico, una turbulencia de sangre dentro del atrio izquierdo en sístole. Y a través del Doppler espectral podemos determinar esa dirección, o sea, se va a alejar del transductor, y ese gradiente de presión y esa velocidad de la sangre. ¿Sí? Esto en cuanto a la enfermedad, a la cardiopatía adquirida más frecuente en la clínica diaria. En cuanto a las cardiopatías congénitas, vamos a tener que hay diferentes. Nosotros vamos a abordar 3, que son las de más frecuente presentación, que son el conducto arterioso persistente, la estenosis subaórtica y la estenosis pulmonar. También nos podemos encontrar con comunicaciones, o shunts, perdón. En ese caso podemos nombrar la comunicación interatrial, la comunicación interventricular, y también las displasias valvulares, fundamentalmente la displasia de la válvula tricúspide y la displasia de la válvula mitral. También vamos a poder encontrarnos con cardiopatías complejas. En general, las cardiopatías congénitas muchas veces están asociadas, no hay enfermedades congénitas únicas, podemos tener asociaciones de conducto arterioso persistente con estenosis subaórtica, o estenosis pulmonar con una comunicación interventricular, bueno, etc. Vamos a empezar hablando de las cardiopatías congénitas, el conducto arterioso persistente.
es una comunicación entre la aorta descendente y la arteria pulmonar que en la vida fetal permite la circulación de sangre porque los pulmones están colapsados. Este conducto, dentro de la primera semana de vida, se cierra la musculatura lisa de este conducto y se produce el cierre de esta comunicación, produciendo la circulación normal ya en el corazón del cachorro luego de la semana de vida. Las razas predispuestas son, las más predispuestas son el caniche toy y el ovejero alemán. Siempre recordemos en las cardiopatías congénitas que todas los mestizos de estas razas o cualquier otro mestizo también puede presentar esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, vamos a relacionar la fisiopatología con los signos, ¿no? Entonces, vamos a tener, aquí observamos el atrio izquierdo, válvula mitral, ventrículo izquierdo, sale la sangre por la válvula aórtica, aorta, va hacia el organismo a través de la circulación mayor, vuelve por intermedio de las venas cavas hacia el atrio derecho, en el atrio derecho pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, a través de la válvula pulmonar sale la sangre por la arteria pulmonar, se dirige a los pulmones, y de ahí vuelve a través de las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. ¿Qué es lo que pasa en esta entidad? El conducto arterioso dijimos que comunica la aorta descendente con la arteria pulmonar. En cuanto a la circulación de sangre, siempre la sangre va a circular de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Por lo tanto, la aorta tiene mayor presión que la arteria pulmonar y va a haber un desvío que se denomina de izquierda hacia derecha. Entonces, la sangre circula a través de la arteria pulmonar y vamos a encontrar que a nivel pulmonar hay un hiperflujo pulmonar. Esto vamos a tener que el signo principal de esta enfermedad es un signo de falla cardíaca izquierda, con congestión y edema pulmonar. Esa sangre, a través de las venas pulmonares, vuelve hacia el atrio izquierdo y va a haber un aumento del volumen dentro del atrio izquierdo y también del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que se va a producir es un aumento, una sobrecarga de volumen en las cámaras izquierdas. Eso después es lo que vamos a poder observar como signos ecocardiográficos. En esta enfermedad vamos a encontrar un soplo que se denomina soplo continuo, ¿sí? Es un vaivén, un flujo sistólico diastólico, que es un soplo típico del conducto arterioso persistente, que también lo podemos denominar soplo en maquinaria. Bien, en cuanto a los signos ecocardiográficos, vamos a determinar la dilatación de las cámaras izquierdas, tanto del ventrículo como del atrio. Vamos a determinar cómo se encuentra la función sistólica en esta cardiopatía. Vamos a poder visualizar el conducto arterioso, es de difícil visualización, pero en ciertos cortes ecográficos lo podemos llegar a visualizar e incluso a medir. Esto es importante para la medición del diámetro del ductus, es importante para el cirujano, para determinar cuánto mide ese conducto. Y después vamos a determinar los cambios hemodinámicos por Doppler para terminar de confirmar este diagnóstico. Acá tenemos un modo B y un modo M, un perrito con un conducto arterioso persistente. Vamos a tener que el corazón, el ventrículo izquierdo está bien dilatado, hay un aumento en los diámetros internos del ventrículo izquierdo. En general los espesores camerales están normales porque no es una enfermedad del músculo cardíaco, sino que es una sobrecarga de volumen por ese hiperflujo. Vamos a encontrar que la fracción de acortamiento está normal. Y en este otro corte vamos a tener un agrandamiento, todo esto es el atrio izquierdo, también por sobrecarga de volumen. Después, en cuanto al Doppler color, que vamos a cuantificar el flujo, vamos a tener un mosaico de colores a nivel de la aorta ascendente, a nivel de la arteria pulmonar principal y a nivel de la aorta ascendente. Y a través del Doppler espectral vamos a terminar de confirmar ese diagnóstico. La muestra la vamos a colocar a nivel del tracto de salida derecho, a nivel de la válvula pulmonar, un poco por debajo, y ahí el flujo normalmente se aleja del transductor, por lo tanto es positivo, de la línea de base hacia abajo. En este caso nos encontramos con este flujo
que no tiene una predisposición o sistólico o diastólico, sino que es continuo, y va hacia, se aleja, se acerca hacia el transductor. Eso es lo que se denomina flujo a través del ductus o flujo transductal, perdón. Bien, en cuanto a la estenosis subaórtica, es una enfermedad, es una cardiopatía congénita que va a producir una estrechez en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a tener que, podemos encontrar diferentes grados, podemos tener pequeños nódulos en el tracto de salida izquierdo, por debajo de la válvula aórtica. Puede haber hasta bandas fibrosas, incluso hasta formarse un anillo fibroso que obstruye severamente el tracto de salida izquierdo. Como ese anillo fibroso y esas bandas o nódulos se forman por debajo de la válvula aórtica, se denomina estenosis subaórtica, porque en general la válvula aórtica no está afectada en los perros, a diferencia del humano. Entonces, ¿qué se va a producir? Ese ventrículo izquierdo tiene que hacer mucho más fuerza para eyectar esa sangre a través de una estrechez bastante importante en el tracto de salida. Por lo tanto, se va a aumentar la poscarga, va a aumentar esa resistencia a la salida. Se va a producir una hipertrofia de tipo concéntrica, o sea que las miofibrillas se van a disponer en paralelo en este caso, a diferencia de la valvulopatía mitral, que la hipertrofia es excéntrica, y vamos a tener, bueno, un engrosamiento de las paredes. A nivel de en este caso, bueno, el signo clínico principal a nivel semiológico es un soplo eyectivo sistólico en la base, en el foco aórtico, ¿sí? Y el signo clínico principal, como tenemos una baja, digamos, del gasto cardíaco, en general el signo clínico principal va a ser el síncope durante el ejercicio. También esta enfermedad, al producirse un aumento, una hipertrofia izquierda, también va a producir una regurgitación de sangre hacia el atrio izquierdo, va a impactar en los pulmones y va a poder producir signos de fallo cardíaco izquierdo con edema pulmonar. En cuanto a los signos ecográficos, vamos a ver cómo están los espesores de pared, los diámetros, cómo vamos a encontrar la función sistólica, vamos a observar la morfología de la válvula aórtica, pero sobre todo del tracto de salida, y vamos a determinar la severidad de la estenosis por intermedio del Doppler. Esto es un eje largo, este es el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y este es el tracto de salida. Fíjense que acá la válvula aórtica está normal, y acá tenemos como una banda, un anillo fibroso subaórtico por debajo de la válvula aórtica que obstruye severamente el tracto de salida izquierdo. Consecuente a esto, ¿qué vamos a encontrar? Y que los espesores parietales van a estar bastante engrosados, hay una hipertrofia, como dijimos, de tipo concéntrico, los diámetros camerales, los diámetros internos del ventrículo izquierdo van a estar disminuidos, en general la función sistólica va a estar normal o algo aumentada. Por el Doppler color vamos a tener un mosaico eyectivo a través de la válvula aórtica, y por el Doppler espectral podemos cuantificar la severidad de esa estenosis. Como el flujo se aleja del transductor, vamos a tener este pico, este flujo eyectivo, y acá tenemos este gradiente de presión de 45 milímetros por segundo, porque a través del Doppler espectral podemos cuantificar la severidad de la estenosis. De 50 a 80 milímetros de mercurio es leve, de 50 a 80 es moderada, y más de 80 es severa. En este caso tenemos una estenosis leve porque es menos de 50 milímetros de mercurio. Bien, por último vamos a la estenosis pulmonar. Es una enfermedad que es similar a la estenosis aórtica, pero afecta al lado derecho. La vamos a encontrar en bulldog francés, bulldog inglés, chihuahua, pincher, y vamos a tener una estrechez en el tracto de salida derecho. Vamos a tener un aumento en la poscarga derecha con una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho. En este caso vamos a tener un soplo eyectivo, sistólico, también en la base cardíaca izquierda, pero a nivel del foco pulmonar. El signo clínico principal van a ser signos de bajo gasto, o síncopes, o si no, como vamos a tener un aumento, una hipertrofia derecha, podemos llegar a tener signos de aumento de volumen en el atrio derecho con la consecuencia insuficiencia cardíaca derecha. O sea, los perros pueden venir
con ascitis como signo principal. Vamos a observar espesores parietales del ventrículo izquierdo y del derecho, cómo se encuentran los diámetros camerales, la función sistólica, y nos vamos a abocar a determinar la morfología de la válvula pulmonar y del tracto de salida derecho. Y por intermedio del Doppler vamos a determinar los cambios hemodinámicos. Fíjense acá que es un modo B. En un corazón normal el ventrículo izquierdo es bien circular y apenas una forma de media luna tenemos el ventrículo derecho. Acá hay un aumento de la presión en el ventrículo derecho, una hipertrofia concéntrica, fíjense el espesor del ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo se pone de forma triangular, ¿sí? Un aplanamiento del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo por el aumento de presión en el ventrículo derecho. Aquí tenemos, fíjense, un modo M, que no se puede determinar bien la función sistólica del ventrículo izquierdo porque fíjense que aparece muy chiquitito, pero en general hay una interdependencia ventricular por el aumento de presión en el ventrículo derecho que va a impactar sobre el ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo en general va a tener una funcionalidad normal. Fíjense que acá podemos determinar el espesor del ventrículo derecho. Por medio del Doppler espectral, igual que para la estenosis aórtica, vamos a colocar la muestra en el tracto de salida a nivel de la válvula pulmonar y vamos a tener un flujo eyectivo o positivo que se aleja del traductor y también vamos a tener un gradiente de presión. En este caso es de 100 milímetros de mercurio, la misma clasificación que para la estenosis aórtica. Más de 80 milímetros de mercurio es una estenosis severa. Y bueno, acá por el Doppler color tenemos el mosaico eyectivo de la válvula pulmonar hacia las ramas de la arteria pulmonar. Entonces, para finalizar, el método complementario de mayor jerarquía para las tres entidades que vimos congénitas en la enfermedad valvular degenerativa crónica es el ecocardiograma, que nos va a permitir determinar la morfología, la función y la hemodinámica cardíaca. Tenemos otros signos, otros métodos complementarios auxiliares, como la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Pero el de mayor jerarquía para el diagnóstico y cuantificación de la severidad de estas enfermedades es la ecocardiografía. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido esta presentación y cualquier duda pueden consultarlo a través del foro. Muchas gracias.